Bien, vamos a ver ahora un repaso anatómico de la columna lumbar. Aquí tenemos una vista frontal del raquis lumbar. Hay que tener en cuenta que estos son representaciones anatómicas, pero en la realidad la columna lumbar no presenta este aspecto rectilíneo en general, en la inmensa mayoría de los casos, en la imagen radiológica. Vemos que está formado por 5 cuerpos vertebrales, L1, L2, L3, L4 y L5. Aquí tenemos T12 en relación con la 12ª costilla flotante. Y vemos que los cuerpos vertebrales van aumentando de tamaño a medida que vamos descendiendo. Esta es una vista lateral del raquis lumbar. Aquí podemos observar la lordosis fisiológica y podemos diferenciar algunos ángulos. Estas líneas que vemos aquí van a determinar los ángulos formados entre la columna lumbar y el sacro, entre la base sacra y la horizontal del suelo y también la inclinación de la pelvis. En primer lugar tenemos el ángulo sacro, que está formado por la inclinación de la cara superior de la primera vértebra sacra, sería esta, aquí señalado con una A, con respecto al suelo. El valor normal es de 30 grados. En segundo lugar tenemos el ángulo lumbosacro, formado por el eje de la quinta vértebra lumbar con respecto al eje de la primera vértebra sacra. El valor normal es de 140 grados, está señalado con la letra B. Y por último tenemos el ángulo de inclinación de la pelvis, que se mide trazando una línea que va desde el promontorio sacro hasta la parte superior de la rama púbica. Se mide el ángulo que forma con el suelo y se considera como normal un ángulo de 60 grados, está señalado con la letra C. Estos dibujos están extraídos de los cuadernos de fisiología articular de Campagny. En realidad no es que nosotros hagamos mediciones sobre la radiología para investigar los ángulos, sino que en general, teniendo una imagen referencia de la normalidad de las curvaturas y de la inclinación de la pelvis, somos capaces de hacernos una idea si estas están incrementadas. Si hacemos una visión detallada de la vértebra lumbar, podemos observar en esta serie de diapositivas cómo se va describiendo el cuerpo vertebral las carillas articulares. Volvemos un poco a la diapositiva anterior para revisar las carillas articulares. Aquí vemos la carilla articular superior, están orientadas hacia adentro. Las carillas articulares inferiores están orientadas hacia afuera para encajar con la vértebra subyacente. Aquí tenemos las apófisis llamadas transversas, que en realidad son apófisis costiformes. La apófisis transversa sería esta pequeña protuberancia que se ve ahí. Pero bueno, en general a las que están señaladas con el número 4 se las llama apófisis transversas. Aquí tenemos la apófisis espinosa, las láminas y los pedículos señalados con el número 5, las láminas señaladas con el número 2, espinosa número 3, apófisis articulares inferiores con el 7, superiores con el 6 y las costiformes con el número 4. Aquí vemos cómo encajan las articulaciones interapofisiarias. Las inferiores están orientadas hacia afuera y encajan con las superiores de la vértebra subyacente, que están orientadas hacia adentro. Este es el sistema ligamentario de la columna lumbar, que consta, como a lo largo del resto del raquis, de unos ligamentos comunes y unos ligamentos segmentarios. Los ligamentos comunes serían el ligamento común vertebral anterior, que tapiza todo el muro anterior de la columna, el ligamento común vertebral posterior, que tapiza todo el muro vertebral de los cuerpos vertebrales, es decir, que independiza a los discos intervertebrales de la dura madre y los contiene, y el ligamento supraespinoso, que se inicia en el ligamento nucal, en la protuberancia occipital externa, se continúa a partir de la espinosa de la séptima cervical por todas las espinosas de la columna dorsal y lumbar hasta el sacro. Y después tenemos los ligamentos segmentarios. Bueno, aquí tenemos una vista
posterior del ligamento común vertebral posterior. Aquí se ve cómo se han cortado los arcos vertebrales a nivel de los pedículos. Estos son los vestigios de los pedículos. Y vemos cómo el ligamento común vertebral posterior se ensancha para cubrir el disco intervertebral. Aquí en esta otra lámina podemos ver los ligamentos intertransversos, son ligamentos segmentarios. El ligamento amarillo, señalado con el número 11, que cubre los espacios entre lámina y lámina. Y con el número 15, en el dibujo de arriba, en el número 6, podemos ver el ligamento interespinoso. Esto es un dibujo complementario que ilustra de igual manera el ligamento común vertebral anterior, ligamento común vertebral posterior, los discos intervertebrales, los cuerpos, los pedículos. Esta sería la espinosa. Hay que tener en cuenta que estamos viendo una vista lateral izquierda de un corte en el plano sagital. Esto es una vista posterior, ligeramente lateral derecha. Aquí tenemos el ligamento amarillo. Y estas son las cápsulas articulares de las articulaciones interapofisarias. En este dibujo vemos que la inclinación lumbosacra favorece el desplazamiento de L5 en anterioridad, es decir, que favorece el fenómeno de la espondilolistesis. Aquí vemos cómo en una espondilolistesis o una espondilolisis con espondilolistesis se ha fracturado el arco posterior a nivel de las láminas y el cuerpo de L5 queda libre en anterioridad. Y en esta imagen inferior, en el número 21, que es una proyección 3/4 posterior izquierda, vemos el característico dibujo que se ve en la imagen radiológica, que está formado por la apófisis espinosa, por las apófisis articulares superior e inferior del lado de la proyección y por la apófisis transversa del mismo lado, y queda esta imagen característica del perrillo. Si en esta proyección se ve seccionado el cuello del perro, quiere decir que hay una espondilolisis. En esta lámina vemos la acción de los ligamentos iliolumbares, muy importantes porque son los que dan sentido al conjunto articular L4, L5, S1. Los ligamentos iliolumbares unen las vértebras L4 y L5 desde las transversas con el ilíaco y el sacro. Aquí podemos ver los haces que lo relacionan. Y en este dibujo inferior, bueno, en el dibujo número 23 vemos el comportamiento de los ligamentos iliolumbares durante una lateroflexión derecha, de forma que los ligamentos iliolumbares izquierdos se tensionan y los ligamentos iliolumbares derechos se distienden. Y aquí en una vista lateral izquierda vemos desde una posición neutra, que es la que está sombreada, de L4 y L5, que tiene menos movilidad, cómo actúan los ligamentos iliolumbares en los movimientos de flexión y de extensión. El cuerpo vertebral que está señalado con una F es el supuesto de la flexión, y vemos cómo el ligamento iliolumbar de L4 se tensiona, es decir, que frena la flexión, mientras que en la extensión se distiende. Mientras que el ligamento iliolumbar de L5 se distiende durante la flexión, pero se tensiona durante la extensión, lo que quiere decir que la acción de estos ligamentos es complementaria. En esta proyección radiológica he querido representar un poco lo que puede suponer una ruptura del muro posterior en una espondilolisis, en este caso de L4. Vemos que este sería el canal medular, esto sería lo normal, pero aquí la dura madre se va a ver obligada a hacer un acodamiento, y este acodamiento se va a convertir en general en un síndrome del canal medular estrecho.
Ahora vamos a ver un poco los componentes a nivel muscular. En este dibujo de la derecha tenemos el músculo transverso espinoso, señalado con el número 1. Vemos que son 4 haces que nacen de la lámina de una vértebra suprayacente y se insertan en las apófisis transversas de las 4 vértebras subyacentes. Vemos en este otro dibujo una imagen general de los cordones musculares paravertebrales con el músculo epiespinoso, señalado con el número 3, que lo vemos también en el dibujo número 26. Entonces, el dorsal largo, con el número 5, y el iliocostal, con el número 6. Con el número 7 tenemos la fascia toracolumbar o aponeurosis del gran dorsal que recubre todo este grupo muscular. Es una estructura muy interesante, puesto que esta fascia toracolumbar se pone en continuidad con la fascia interglútea, que después va a tener continuidad a su vez con el tracto iliotibial. Es decir, que podemos considerar que esta fascia conecta el tronco con la extremidad inferior. Aquí vemos la función de los dibujos 28 y 29, vemos la función de la musculatura erectora del raquis, es decir, de los cordones musculares paravertebrales. Es importante, en este dibujo número 26, nos puede servir para entender un poco la función del músculo transverso espinoso, que su contracción va a producir una inclinación homolateral y una rotación contralateral del cuerpo vertebral. Aquí tenemos la acción del cuadrado lumbar con sus 3 grupos de fibras. Aquí vemos estas fibras verticales que son las fibras iliocostales y luego 2 grupos de fibras oblicuas que serán las costotransversas, que van desde la 12ª costilla a las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y las iliotransversas, que van desde la cresta ilíaca hasta las apófisis transversas también de las vértebras lumbares. Y por otro lado vemos la acción del psoas, que vemos que tiene origen en los cuerpos y las apófisis transversas de las vértebras lumbares, L1 a L4, y que contribuyen también al movimiento de inclinación homolateral y rotación contralateral que mencionábamos antes de los transversos espinosos. Bien, estos músculos junto con los músculos de la pared abdominal son los que van a producir los movimientos de flexión, inclinación lateral y rotación. Aquí vemos un disco intervertebral, es una vista superior de un disco intervertebral en el cual podemos observar los anillos que forman el disco cartilaginoso y el núcleo pulposo señalado con el número 2. No hay mucho más que decir de los discos intervertebrales, puesto que no son estructuras muy complejas. Solamente mencionar que el disco intervertebral no está inervado, a excepción de su capa superficial. La capa superficial sí que está inervada y vascularizada, y por lo tanto el disco intervertebral en sí, en su interior, no produce dolor, pero sí puede producirlo la irritación de esta capa superficial. Con respecto a las articulaciones interapofisiarias, aquí podemos imaginarnos que este es un contacto de una carilla articular superior de una vértebra suprayacente, una carilla articular de una vértebra subyacente. Esta continuación de aquí sería la formada por los pedículos, es decir, que aquí tendríamos el agujero de conjunción, y esta parte anterior sería cuerpo vertebral, vértebra suprayacente, cuerpo vertebral, vértebra subyacente, y en medio tendríamos el disco intervertebral. Esta parte posterior se dirigiría hacia las apófisis espinosas de las respectivas vértebras. Y aquí vamos a ver cómo el cartílago articular está formado por 2 densidades, una parte central que es un cartílago hialino, de una forma convexa, una parte periférica que es un cartílago rugoso, fibrocartílago. Aquí tenemos la cápsula articular, que en su cara interna, como todas, tendrá una membrana sinovial, y esta membrana sinovial tiene unos repliegues
que entran dentro del propio espacio articular, que son los que llamamos los franjas meniscoides, las franjas meniscoides, perdón. Aquí vemos la relación del nervio raquídeo con respecto al agujero de conjunción. Podemos ver cómo el nervio raquídeo, que a nivel de la columna lumbar no es la estructura puramente medular, sino que es la cola de caballo, y todos los componentes de este filum, de estos filamentos terminales, van proyectándose hacia abajo y después van saliendo a través de los agujeros de conjunción. Lo cierto es que estas raíces pueden tener relación con un disco intervertebral superior dentro del propio canal medular y después con el propio disco intervertebral que forma la pared anterior o el límite anterior del agujero de conjunción. Con lo cual una misma raíz nerviosa se puede ver afectada en dos puntos. Uno sería aquí arriba con respecto a este disco intervertebral y otro sería aquí abajo con respecto al disco intervertebral del agujero de conjunción por el cual sale. Aquí vemos un poco la composición de estas raíces y cómo algunas estructuras, algunos filetes nerviosos se encargan de la inervación de las propias estructuras. Vemos señalado con el número 1 el asta anterior y con el 2 el asta posterior de la médula. Después vemos cómo el nervio se divide en una raíz anterior señalada con el número 3 y una raíz posterior señalada con el número 4. Y posteriormente de estas raíces salen otros filetes que se van a encargar de inervar estructuras como la parte periférica del anillo, el ligamento común vertebral posterior y las cápsulas de las articulaciones interapofisiales.